Buen ingeniero, en esta oportunidad vamos a exponer lo que es el estudio de impacto ambiental, las Bambas, ¿no? Los integrantes son Álvarez Uchidi Anthony, Bordo Moreno Raúl, Rosa Saavedra Patri. Siguiente. La minera Las Bambas S.A. es una empresa que viene desarrollando actividades entre los distritos de Chalhuahuacho, Tambobamba y Coyurqui, a una altitud que varía entre 3.800 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. Tiene método de explotación a tajo abierto y genera concentrado de cobre y molibdeno como producto. Siguiente. Una pequeña reseña. En el 2004, la empresa Strata Copper adquiere el derecho para explorar las Bambas. En el 2012 inicia construcción. En el 2017 se cumple el primer año completo de producción comercial y en el 2018 se presentó y aprobó la tercera medida. La estrategia del estudio que vamos a aplicar es fase 1, identificación de temas prioritarios, fase 2, análisis de evaluación de efectos y fase 3, implementación. El capítulo 1, marco legal. Siguiente. Tenemos algunas normas generales, como vemos aquí. Siguiente. El reglamento específico que se ha aplicado a este proyecto, tales como la Constitución Política de 1993, el sistema, la ley, ¿no?, del CIA, Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el Decreto Supremo número 040-2014, entre otros. Los organismos reguladores, tenemos el Consejo Nacional del Ambiente, los Ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Transportes, Defensa, Producción, entre otros. Siguiente. Los lineamientos y dispositivos ambientales, la legislación de la protección ambiental en el Perú, ambiental municipal y ambientales del Banco Mundial. Siguiente. Las guías ambientales del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, que se han aplicado para este proyecto. Tenemos las guías para elaborar estudios de impacto ambiental, para el manejo de aguas en operaciones minero-metalúrgicas, vegetación de áreas disturbadas, entre otros. Lo que es el manejo de reactivos y productos químicos, relaciones comunitarias, manejo de relaves mineros. Siguiente. Capítulo 2. Descripción del proyecto. Las características principales del proyecto, como ya sabemos, se ubica aproximadamente 75 kilómetros al sur-suroeste en la ciudad de Cusco y 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa, ¿no? Se explotan 3 yacimientos. Eh, tenemos también la declaración sobre la política de seguridad y salud ambiental de las Bambas, ¿no?, como vemos aquí. Siguiente. El manejo ambiental, que es la organización, estado de preparación, entre otros. Los controles ambientales, también. Siguiente. El plan de seguridad y salud ocupacional. Arqueología. La política de desarrollo socioeconómico, que está en política de reubicación, plan de desarrollo de la comunidad y consulta pública. Siguiente. El capítulo 3. Delimitación del AID, AI ambiental y social. Áreas de influencia ambiental. Influencia ambiental directa, influencia ambiental indirecta, ¿no? El área de influencia social, tenemos directa las comunidades que vemos en el cuadro. Siguiente. E indirecta a los distritos que están alrededor, como vemos en la imagen, ¿no?, alrededor del yacimiento. Bien, en el capítulo 4 hablaremos de las características geográficas, ambientales y de interés humano. En condiciones ambientales tenemos la fisiografía, que tiene 5 unidades fisiográficas representativas. En geología regional tenemos 3 yacimientos mineros de cobre, molibdeno y oro. En geología estructural local tenemos que está conformada por la mineralización de óxidos y sulfuros. De óxidos y sulfuros de cobre. En meteorología, el clima es muy variado, presentando temperaturas medias anuales de 13.6 grados centígrados y precipitaciones que van desde los 854 y 1189.7 milímetros por año. En la calidad de aire, el aire de la zona presenta elementos metálicos como plomo, arsénico y cobre, muy por debajo de los niveles máximos permisibles.
En hidrogeología se presentan 3 subcuencas: el río Ferrobamba, el río Pamputa, el río Tambo y la cuenca del río Récord de Chalhuahuacho. En el capítulo 5 hablaremos de los componentes del proyecto. Tenemos las etapas de construcción. Posteriormente tenemos el plan de minado, ¿no? Donde la unidad minera trabaja con una capacidad de explotación de 140 ktpd y que desde el 15 de agosto del 2017 se actualizó y se incrementó esta capacidad a 145 ktpd en promedio, ¿no? En las etapas y vida útil del proyecto tenemos 4 etapas: la construcción del 2012 al 2016, la operación del 2016 al 2033, el cierre del 2034 al 2038 y el post-cierre del 2039 en adelante. En diseño de tajo de minado, este se realizó por procedimientos de cómputo mediante el algoritmo de Lesch y Grossman. En instalaciones de procesamiento tenemos diseño y construcción, operación, chancado y transporte, las pilas de almacenamiento y el proceso de concentración. En desarrollo de preproducción de la mina tenemos que la preproducción se comenzó a fines de 1998. Durante este periodo de preproducción se construirán 4 caminos principales, ¿no? En diseño y construcción tenemos que los taludes del Tajo tienen de hasta 600 metros de altura. Así también el desarrollo de la mina va a requerir un drenaje de la laguna Antamina, y la actual estructura de control de sedimentos en la quebrada debe ser mantenida, ¿no? En operación tenemos que 3 explotaciones de yacimientos: Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba, de cobre, molibdeno y oro, tipo SCAR. En chancado y transporte, bueno, las instalaciones de chancado consisten en una chancadora giratoria estacionaria equipada con un rompedor hidráulico para reducir los tamaños de los trozos muy grandes, ¿no? En cuanto a pilas de almacenamiento de mena y sistema de alimentación, se considera la pila de mineral de baja ley, que se aprobó en la ley número 078/2014. En proceso de concentración tenemos una pila de mineral grueso, instalaciones de molienda, el espesador, el circuito de molibdeno y circuito de filtración, almacén de materiales radioactivos y laboratorio. Depósito de desmonte de la mina. Las modificaciones que se realizaron fueron aprobadas en el estudio de impacto ambiental del 2011, ¿no? Para lo que es el botadero de Ferrobamba. En infraestructura de manejo de relaves, según la tercera MIA, no se necesita cambios de diseño ni de funcionamiento del depósito de relaves de la minera. En instalaciones auxiliares tenemos la garita sur, el almacén de neumáticos, la cancha de volatización, los depósitos de material orgánico, entre otros. En el capítulo 6 hablamos de posibles impactos ambientales y sociales. Tenemos la biología acuática, que se divide en 4 temporadas: temporada húmeda seca, y la temporada seca y la temporada húmeda, ¿no? Que va de septiembre a noviembre. En biología terrestre se presentan 95 especies de aves. Asimismo, también se registran mamíferos, 23 especies, 11 familias, y también 7 especies de herpetofauna, ¿no? Que serían 4 anfibios y 3 reptiles. El impacto socioeconómico, tenemos las condiciones en las cuales se han identificado 17 comunidades de los distintos centros poblados que hay en la zona. Y bueno, eso sería. El capítulo 8, resumen de línea de base social. El resumen de línea de base social, la metodología de línea de base social socioeconómico incluye la revisión de la literatura, la recolección de datos secundarios, identificación de vacío de datos y diseño de implementación, así como el ingreso de datos, control de calidad y entre otros. El área de estudio local de área de las Bambas primero empieza con su historia, que en los años de 1950 y 1960 fueron marcadas por conflictos por la tierra entre los propietarios de las haciendas y sus trabajadores. Con la reforma agraria se inició un nuevo orden social básico. Esta tierra fue bastante fértil en el Sendero Luminoso, debido a que este presentaba un área durante los años 1980.
La educación y salud en las Bambas. A excepción de Manuel Seone y Cachao Pijua y Chumille, todas las comunidades en el área de estudio local tienen una escuela primaria. Algunas de ellas recientes fueron construidas por Satstras. La tasa de asistencia de los niños pequeños y de escuelas primarias actualmente fueron aproximadamente de 100%. La mayoría de las comunidades van y asisten a la escuela, entonces. Ahora lo que vamos a hablar lo que es pobreza. Para Primas, en el año 2008 se considera que los hogares con ingresos menores de 127 mensual son extremadamente pobres y con ingresos menores de 197 son pobres. Según la INEI, casi el 80% de hogares es pobre de acuerdo a este estándar y casi el 60% es extremadamente pobre. Es decir, el 21% de hogares no es pobre. Acá tenemos una pequeña imagen. Capítulo 9. El resumen del plan de relaciones comunitarias. Para ello tenemos el plan de relaciones comunitarias. A partir de la normativa aplicable al proyecto, teniendo en consideración los programas y proyectos ejecutados por Extrata. En algunos casos, en forma participativa con la población, se propone el presente plan de relaciones comunitarias llamada PRS. Dada la amplitud y los impactos socioeconómicos potenciales diferenciados según la zona, área de influencia directa, se ha considerado necesario dividir el AID en dos partes, que tenemos el AID 1 y el AID 2, cada uno conformado por las comunidades y en otro caso por zonas de proyecto de las Bambas. Asimismo, las medidas presentadas por el PRS sustentan la política de desarrollo sostenible. También fortalece la capacidad socioeconómica del entorno social del área de la influencia del proyecto. Por lo tanto, la estructura propuesta por el PRS es la siguiente: plan de mitigación social, plan de inversión social, plan de monitoreo y plan de comunicaciones. El plan de investigación social. Para ello tenemos lo que son el programa de reasentamiento de desarrollo humano, también llamada RECODEC, que se encarga de mitigar y controlar los impactos derivados del proceso de reasentamiento. Se ha propuesto en las actividades con la finalidad de atender a la población vulnerable. Tenemos la adquisición de tierras, en el cual inicia un proceso de consulta y negociación de adquisición adicional de tierras de propietarios. Y ahora tenemos el agua, que es el impacto de la cantidad y calidad del agua que es limitado. Sin embargo, existe una preocupación entre la población. La migración. Existe potencial para que la población de Chalhuacho se incremente como consecuencia de la migración derivada del proyecto. Ahora el tráfico. Dado el aumento del tráfico de acceso a servicios a lo largo del mineroducto y otras vías de acceso del proyecto, se implementará campañas de seguridad vial. El plan de inversión social. Tenemos el programa de desarrollo estratégico, en el cual se propone generar diferentes condiciones básicas para la población del proyecto. Programa de desarrollo productivo. Está implementando desde el 2005 y va siguiendo una acción trazada por la empresa, donde se consideran los programas de ganadería, agricultura y acuicultura y artesanía. El programa de desarrollo social tenemos en sentido, se considera la implementación de subprogramas como salud, seguridad alimentaria, educación, cultura y entre otros. El plan de monitoreo, tenemos el monitoreo del proceso RECODEC, en el cual se basa en la política de desarrollo sostenible de Extrata, de Cooper. Para ello se considera la gerencia de relaciones comunitarias. Tenemos también el monitoreo del proceso RECODEC, el monitoreo del programa de gestiones de quejas y reclamos, el monitoreo social participativo y el monitoreo ambiental. El plan de comunicaciones se basa en tres, en el cual tenemos el programa de comunicación interna, externa y de gestión de plan de relaciones comunitarias. Acá tenemos un cronograma de inversión del plan de relaciones comunitarias, en el cual presenta los programas, el subprograma, la construcción y su operación. Eso sería todo. Muchas gracias.